Hola, hola, ¿cómo están? ¡Viva el teatro siempre! Hoy más que contenta porque acá hay un grupete que ni les cuento. Es el Día del Maestro, pero también el Día del Autor. Por eso estamos acá con un autor. Hola Andrés, ¿cómo te va? Andrés Vinetti. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar. Una carrera enorme, nominado, premiado, brilla. Todo lo que hace. Qué vergüenza, No, ¿verdad? todo lo que hace me fascina y lo vengo siguiendo hace mucho. Lucila Gandolfo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Hermosa actriz, internacional, va Oh. aquí, va allá. Oh. Se luce con su personaje, ya nos va a contar ella. Gracias por estar aquí. Un placer, gracias a vos. Y Michel Noer, que es un actorazo, lo vi en una obra muy fuerte y poetiza como Los Dioses. Hola. Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Gracias por estar y me encanta lo que haces, sé que haces mucho fuera del país también, nos vas a contar. Bueno, la ficción nacional, que aquí no hay tanto, estos actores van a hacerla a otros lugares, así que esperemos que haya más ficción nacional. Y también está un amigazo que lo quiero, lo admiro, lo conozco hace mucho, Jorge Nicosia, Nico, así lo conocen, que es divulgador vocacional de teatro independiente. Exactamente. Ahora vamos a hablar divulgador de teatro independiente. Independiente de teatro. Ahí está. Sacamos los vocacionales. De vocacional se presta confusión. Bueno, pero usted me dijo... Hijas y colegas me han dicho, entonces lo Sí, cambiamos. yo lo iba a decir, pero usted me mandó así y bueno, yo hoy te traje un anuncio para hacer, así bueno. que, como se dice, primicia total. Bueno, quiero decir también que este señor... ha sido muy exitoso como sociólogo, que fue su carrera de toda la vida, y entonces en la época de jubileo, como llama él, estado de júbilo, apoya todo nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias y a vos. Michel, contanos un poco esto que viviste en Bariloche, que tuviste un camino bastante interesante, llegaste para los jóvenes, ¿no? Porque sos muy exitoso, pero no todo es marche con fritas. Después estuviste en Brasil, te animaste a presentar, a ir a audiciones. Trabajaste de muchas cosas en los pozos de Aruba, como mozo. Bueno, contá un poquito esto. Mi vida, ¿querés que te cuente? Bueno, una sí, síntesis. Sí. No, ahora la voy a contar entera. ¿Cuánto rato tenemos? Y la vida de los dramaturgos. Bueno, sí, yo me crié allá en Bariloche. Nací en Buenos Aires, pero desde los 4 que me crié allá y viví hasta los 18. Cuando salí de allá de Bariloche, tuve la oportunidad de viajar, de ir a Estados Unidos a hacer un seminario de inglés, digamos, para mejorar con el idioma. Y ahí me encontré con un amigo que tenía un padre que vivía en Aruba. Y por eso ese cuento que fue hace poco que lo conté y pegó mucho, como que a partir de ese momento en cada nota que voy me dicen, ¿y los pozos de Aruba? Y bueno, fue una cosa, sí, estaba yo en Aruba de ilegal, digamos, y bueno, hice los trabajos que uno consigue ahí para sacar un mango, y uno de esos trabajos que me tocó era hacer pozos en la playa para hacer, unos caños que tenían que pasar, y se ve que no lo hice también, porque no me han vuelto a llamar de allá para que... Pero de otros lugares sí te volvieron a llamar. De otros lugares sí. Pero no, y supongo que a partir de ese momento hay algo que me llama mucho que tiene que ver con los viajes y con trabajar en otros lados. Ya no de haciendo pozos, sino de algo que me gusta más, que es actuar, ¿no? Que es lo que elegí como profesión y como una vocación que está desde muy chico, que tiene que ver obviamente con mi padre, Jean-Pierre Noer, que él también... es actor y que de hecho en ese momento cuando tenía 18 años y estaba en Aruba haciendo pozos no era lo que quería dedicarme, porque justamente lo que no quería era compartir profesión, ¿no? Un poco ese prejuicio propio sobre la mirada ajena, en realidad, que aparece esa idea de me van a comparar, no sé, no tengo ganas de estar ahí. Y entonces cuando volví a Argentina me puse a estudiar cine. Yo me puse a estudiar en la FUC, Iluminación y Cámara. Hice 2 años ahí y al mismo tiempo
estudiaba teatro, pero como con una idea, no de hobby, sino una idea de incorporarlo a la dirección. Mi interés en el cine era para ser director. Entonces me pongo a estudiar con Agustín Aleso y tenía amigos en las distintas, digamos, como se dice en la EMAD y en el IUNA, que de hecho ahí es donde nos conocimos con Andrés, porque yo estaba haciendo una tesis de un amigo para el IUNA, de director, y en ese encontrarme con gente que venía de otros palos dentro de la actuación, surge la posibilidad de ir a hacer un seminario a Humahuaca, unos seminarios que organizaba Antonio Célico, Daniel Mises y más gente que no recuerdo ahora todos los nombres, que se llamaba El Séptimo, Eleonora Mónaco. Y en ese seminario que voy a hacer a Humahuaca, que fue una experiencia para mí bellísima y reveladora, me encuentro en unos 20 días comiendo, respirando y haciendo teatro. A la mañana hacíamos entrenamiento físico para actores, a la tarde hacíamos producción y al atardecer veíamos las producciones de todos los demás que se mostraban ahí en las distintas escuelas de Humahuaca, que imagínate que llegaban, no sé, 500 artistas y Qué se volvía maravilla, una ciudad de increíble, artistas, ¿viste? claro. Una cosa, era como un poco... ¿Y también alquilaste la casa de la esposa de Veloso? No. ¿De Caetano? ¿No? Ah, bueno, pero pará. Eso fue... No era en Humahuaca eso. No, por supuesto. No, pero había algo que camino. pasaba ahí que me interesaba mucho, que siempre me resultó muy loco, y lo único que encontré parecido fue cuando yo era muy fan de Los Redondos también. Sí. Y lo que pasaba cuando Los Redondos tocan en un lugar es que la ciudad se vuelve como una ciudad redonda. Y entonces, claro, viste, y te cruzás por la calle y hay una cosa también Un código, muy linda de comunidad que se arma. Y bueno, eso se armaba en Humahuaca y creo que también por eso elegían ese lugar. Y cuando vuelvo de ahí digo, bueno, basta, yo quiero ser actor. Más allá de todo. Vos nombraste a tu papá y la obra esta que estás haciendo, de alguna manera la acercó él que leyó la novela. Contá un poquito esto, cómo fue. Porque El Hijo en el 2000, Eterno. sí, El Hijo Eterno, que en el 2018 la estrenaste. El Hijo Eterno estrenó en 2018, la obra surge justamente... la obra es originaria de Brasil. Sí. El autor, Cristóbal Tesa, que en realidad es el autor de la novela en que se basa la obra. Después se hace una adaptación en Brasil que la dirige Daniel Hertz, que con su grupo de teatro, el grupo de teatro de Laura, que es un grupo de teatro de Río de Janeiro que tiene muchísimos años y que él lo dirige, y convierten ese texto maravilloso, esa novela, en un monólogo. Y es muy jugado lo que deciden hacer porque... La obra, la novela, cuenta 35 años de la vida de una persona, donde aparecen muchos personajes. De un autor. De un autor, Hoy pero el día del aparece autor. un hijo, aparecen médicos, aparece su mujer, aparecen muchas cosas. Y esta persona, Daniel Herr, decide convertirlo todo en un monólogo para un actor, en donde solo se sostiene con la presencia del actor una silla y las luces. Sí, es pero... como reducido al máximo, ¿no? Es como muy valiente en su apuesta. Pero vos lográs que nosotros completemos con las imágenes, que estemos en ese universo, que respiremos y que te escuchemos el latido del corazón. Y esas contradicciones, esto que decimos, ¿no? La acción y la contradicción para que la obra se amplíe, está ahí potente y no podés estar indiferente y no empatizar en algún punto, aunque... seas mujer, aunque seas... Es muy fuerte la obra. Es que la obra me parece que tiene algo que es común a todos, que habla... Yo fui cambiando un poco lo que pienso de la obra, ¿no? Como que primeramente cuando la leí, digamos un toque de lo que habla para que la gente pueda saber. Sí. Es un padre primerizo en los años 80 que tiene un hijo con síndrome de Down y pasa de un pánico y un desconocimiento absoluto a, bueno, a descubrir un tesoro que nunca había imaginado, ¿no? A lo largo de 35 años de vida que se cuentan en una hora de teatro. Y claro, cuando yo leo por primera vez el material, pienso que habla de la paternidad. Es lo primero que me viene, porque bueno, está ahí como claro. Evidentemente. Pero hay un subtexto. Las dificultades de la paternidad, ¿no? Como, y en ese sentido se vuelve universal porque, bueno, nos incluye a todos los que pasamos por la paternidad, maternidad, digo, este deseo de que nuestros hijos no sufran, de que sean de determinada o cual manera. Y luego...
claro, me doy cuenta que en realidad habla de los vínculos y habla de cómo todos en cualquier vínculo estamos deseando que el otro sea de otra manera como es. Sí, ¿no? tal cual. Estamos como ahí queriendo, viste, que tu pareja que no te contestó esa mañana como a vos te hubiera gustado, que te consuelen en ese momento de necesidad, ¿no? Y empieza como todo ese deseo sobre Qué el otro. universal ese tiempo. ¿Cómo nos miramos todos? Siempre el otro es una construcción de uno. Claro, ¿no? viste, pero viste, empiezo a ver eso y lo empiezo a ver también en el público, porque claro, se empieza a acercar y empieza a quedar muy emocionada gente que no tiene no tiene hijos, digamos, Claro. ¿no? Pueden vivir la paternidad desde la parte de hijos, pero desde otro lugar. O no es autor o Y no... cuando llegamos a 2020 y nos comemos todos la pandemia, Sí. lo que fue, y me reencuentro con la obra recién a finales de 2022, me doy cuenta que en la realidad la obra habla de la vida y de cómo nos cuesta aceptar cuando las cosas no son como queremos que sean. Vas a seguir dentro de un ratito porque me pareció sumamente rico e interesante lo que le pasa al autor en la vida real cuando quiere publicar su libro y después lo publica. Lucila, vos venís de tenés un talento enorme, ya te lo han dicho, es muy vulgar, ya capaz que te lo repitan. No, gracias. También porque sos enormemente laburadora. Y tuviste ya abuela actriz, bisabuela actriz, ¿Cómo sabes? tuviste también un abuelo compositor, corregime si me equivoco, una tatarabuela que también estuvo en el arte. A ver, contanos. Wow, no sabía que sabías todo esto, Gabriela. Sí, mi bisabuela, de parte paterna, era artista, llegó acá con su padre y su madre y sus dos hermanas, así que eran 3 mujercitas que llegaron acá en 1885. Ella tenía apenas 9, 10 años y mi tatarabuelo, Alfonso de Gasperis, venía con su esposa que también era bailarina y montaron cosas acá en el Pasatiempo, ahí en la calle Paraná, entre Sarmiento y Corrientes. Perdón, ¿de dónde vinieron? Vinieron de Italia, perdón. Y lo que me pasó, bueno, Zema de Gasperis, esta bisabuela, yo tenía su libro de partituras que estaban todas encuadernadas y yo sabía que había actuado hasta sus 25 años cuando se casó y empezó a tener familia, pero tenía críticas de diarios de Perú donde hablaba de Zema y de Irma, habiendo hecho lo que se llamaba en esa época como las revistas, pero que eran bailarinas, cantantes y actrices, y la poesía que les dedicaban cuando las halagaban por sus performances, ¿no? Así que bueno, esto me lo transmite a mí mi tía abuela, la hermana de mi abuelo paterno, y buscando cosas, porque Gonzalo de María, casualmente siendo tan fanático de la genealogía, Sí. y conociendo él también la historia de ellas, me dice, pero tenés que investigar más, y encuentro el diario de viaje de la madre de Zema, Ana, que era bailarina y que iban con su compañía alrededor de toda Europa, y están las fechas de cada una de las ciudades. Qué maravilla. Y lo más lindo de ese diario es, como eran italianos, cuando llegan a Inglaterra y tienen las funciones, y tiene escrito vuota vuole dire acqua, salt vuole dire sale, y alright es va bene. Todo, hay como 5 páginas escritas fonéticamente cómo era lo que tenían que decir en inglés. Bueno, y esta familia llegó acá, como te digo, a fines de los 80s, y acá formaron una compañía donde hicieron muchos espectáculos. Qué hermoso. Lucila, también esta profesión, tu trabajo, tu camino, sos actriz, docente de canto, bueno, has ayudado a nuestra Elena Roger para su audición de Vita y muchas cosas. Hiciste todos los deberes, Gabriela, no Sí. puedo creer. Y manejas excelentemente, es casi tu lengua materna, el inglés. Sí. Y bueno, contá un poco la experiencia de Boston, la beca que te ganaste, que fuiste a Londres haciendo teatro musical, y también esto que te embarcaste en un crucero japonés con todos japoneses, por Sí. favor. Bueno, empiezo por Boston en el año 90, me fui con un pasaje que tenía millas acumuladas de mi viejo, que había volado mucho en Eastern estaba en bancarrota, me dice, papá, tengo millas, ¿querés irte? Viajé en primera, llegué a Nueva York, a casa de unos amigos en Princeton me quedaba, y empecé a ir a audiciones, porque yo compré un diario y podías audicionar. Por supuesto no tenía nada, no tenía ni pasaporte, ni green card, ni equity, que es la unión de actores. Bueno, me mandé como cualquier hijo de vecino creyendo que se podía, obviamente no, y me fui a Boston y audicioné, pedí permiso, esto era abril, ellos empiezan las clases en septiembre, pedí permiso para audicionar, para prepararme para la carrera de teatro musical en el Conservatorio de Boston, que está a la vuelta de Berkeley, que es la escuela más conocida, la de música.
Y me tomaron, había que preparar 2 monólogos y 2 canciones, y me tomaron, y me quedé ahí 2 años. También como Michelle, trabajé en una zapatería, trabajé de moza en un crucero, dando vueltas el Boston Harbor. Y bueno, y cuando volví, en realidad era porque yo ya había cursado 2 años, pero yo no me iba a poder quedar a trabajar en Boston o en Estados Unidos, porque no me iban a dar papeles. Y estaba trabajando con una minuciosidad el tema del inglés, que yo acá, ¿qué iba a hacer? Con inglés, acento, ¿viste? Bueno, el cockney, el irlandés, dije, señor decano, no sé qué hacer. Y entonces me dijo, bueno, usted tiene que considerarse internacional. Eso me quedó. Volví, trabajé acá, estuve en el Maipo con Norma Leandro, bueno, se dieron varias cosas muy bellas en mi carrera, no me puedo quejar en absoluto, al contrario, debuté en la calle Corrientes en el 93 con una comedia musical que se llamaba Broadway 2, y seguí hasta que de repente un día apareció en el diario que se otorgaban becas del Fondo Nacional de las Artes y el British Council para ir a Londres, bueno, a Inglaterra, al Reino Unido, a estudiar algo artístico. Y yo en ese momento estaba en el Maipo, Lino Patalano me había dicho, tenés obra para el año que viene, tenés película, Norma Leandro iba a dirigir una película de ella, y yo supuestamente estaba con todo eso, tenía 30, mi carrera estaba acá, pero como sucede en nuestro país, a menudo las cosas económicas no resultan, y el proyecto de la película cayó, un largo viaje hacia la noche, pero que iban a hacer Norma y Alfredo Alcón en ese momento tampoco. Y cuando volvió a aparecer el aviso en el diario para el año siguiente, para el 98, para la beca esta, dije, acá me presento. Y bueno, tenía muchas buenas recomendaciones, gracias a los compañeros de entre Aleso, Norma, Susana Naidich. Y me fui a Londres, me gané la beca y me fui a Londres y estuve en la Royal Academy de Música cursando un posgrado de teatro musical. Así que a los 32 años me fui para allá. Y ahí la pasaste bomba, pero en el crucero japonés la pasaste mazo o bomba también. Bien, bueno. Terminé, voy a contar un detalle para explicar por qué Japón y por qué el crucero. Yo termino y la última semana de clases audiciono para masterclass en Inglaterra. Me toman, pero después me rechazan el permiso para trabajar. Así lo cuento y sigo llorando todavía el día de hoy. Bueno, no es para tanto. Pero digo, en ese momento fue muy duro. Y cuando llamé a Equity, a la Unión de Actores en Londres, para preguntar por qué me están rechazando, si hay una directora que me elige, si hay todos los papeles que aseveran, bueno, me dijeron que había gente local que lo podía hacer. Y yo juré que iba a volver a Londres y iba a hacer algo que los locales no pudieran hacer. Entonces volví, estuve un año entero en el Maipo con Pinti, y cuando terminó me volví a ir a Londres y empecé a audicionar. Y lo único para lo que sí podía audicionar era un crucero donde no hubiera problema de papeles, o sea, con cualquier pasaporte te subís a un crucero. Productor yankee en Inglaterra, pero para barco japonés. Yo audiciono y me dice, bueno, te quiero tomar. Y claro, lo que yo no sabía es que iba a estar solamente dando vueltas alrededor de Japón, con todo el elenco sí era occidental, pero bueno, la tripulación, los oficiales, todos eran japoneses y los pasajeros eran japoneses. Así que bueno, me fui, el primer contrato lo hice en el 2001, terminé un mes después de Las Torres, del 11 de septiembre. Estuve 6 meses y medio a bordo, bueno, como cantante, ahí en el elenco de producción. Y cuando volví dejé la plata en el banco y me la agarró el corralito. Entonces volví a embarcarme varias veces más. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Después nos vas a contar sobre esta obra que estás haciendo. Sí, una película sin Julie que la disfruté muchísimo este sábado. Va los sábados, recordá el horario y el lugar y vamos a pasar a Andrés, pero quiero que digas vos también el horario de las funciones de tu obra antes de pasar a... Bueno, una película sin Julie en el Teatro Asta Trilce, en la calle Massa 177, los sábados a las 21. ¿Y El Hijo Eterno? Bueno, van a tener que elegir porque... un sábado. Claro, ¡competimos! Nos Y acá hay otro sábado, ¿eh? Dos funciones nos quedan y estamos los sábados a las 20:30 en el Teatro NUN. Las entradas se sacan por alternativateatral.com. Muy bien. Y acá hay otro señor que también los sábados, Andrés Vinetti, te sigo como te dije mucho y me encanta esto que no solo lo decís y lo transmitís en tus clases, ¿no? De la importancia de la trama de acción, de la acción potenciando la obra y de la dramaturgia del actor, es decir, que los actores puedan construir su propia dramaturgia más allá del texto. Contanos un poquito, porque esto lo vi en la obra del sábado. Entonces, por eso quiero que... Sí, decía el nombre de la obra y quería... Todos con X, todos saltan, están bien, nadie mejora. Ahí está. Nombre extraño. Los sábados... Sábados 22 horas en el Teatro del Pueblo, así que estamos... prácticamente bueno, pero primero van a ver claro.
Y claro, porque él queda del Hijo Eterno 2 funciones. Así que primero hay que ir a ver a Michelle, Claro. después No, pueden Lucía, llegar la misma llegan a noche. ver. Hacen doblete, Hacen y el doblete, otro sábado van y el a otro sábado van a ver a- divina sala. Sí. Amo esa sala. Divina es. Sí. Bueno, contanos. No, yo creo que yo tengo una hipótesis, enseño dramaturgia hace muchos años, la vida me llevó a eso. El otro día estábamos comiendo un asado con unos amigos y vino Ezequiel Lozano, que fue mi primer alumno, la primera persona me dijo: yo quiero estudiar dramaturgia con vos, porque había visto unas obras mías. Y entonces él me llevó, nos dábamos cuenta, ¿no? Vos me llevaste a ser profesor de dramaturgia, que es un rubro extraño, no somos pocos. Sí. Y yo tengo una hipótesis yo soy muy rústico, porque soy criado en el campo, La Pampa. en La Pampa, en Macachín, campo. Y creo mucho en el trabajo, y creo que las historias son de todos y todas podemos contar historias. Entonces no le otorgo ningún valor romántico a la escritura, ni de talento, ni de ni de inspiración. Creo que todos y todas pueden contar, y lo he comprobado a lo largo de 15 años dando talleres de dramaturgia, enseñando en distintos ámbitos, incluso Con en el grupo distintos Los países. Calderos. Ese fue el primer grupo que tenía, sí. Ahora ya no está más en vigencia, prescribió. Pero lo tenés en el cuerpo. Lo tengo en el corazón. Pero básicamente yo creo eso, creo que todo el mundo puede contar historias. O sea, nos nutre eso, vivimos de eso. ¿Cómo fue poetizar y empezar a construir esta obra de la que estamos hablando? Que no se la pierdan los sábados 22 horas en el Teatro del Pueblo. Mira, eso fue la primera versión de la obra. También creo esto, ¿no? Fue En el premiada trabajo. la obra, el premio Ortega a Sí, Teatro Independiente. tuvo el premio Artey. Yo la escribí con la beca de Ibresena también, en un momento de la vida donde 2007, 2008, crisis económica, no tenía un mango y no tenía trabajo, bueno. Y me otorgaron esa beca, que era una beca interesante, eran 7.000, 8.000 euros. Y te daban la beca para escribir una obra. Bueno, escribo la primera versión, que se llamó Nadie Mejora. En un momento después me empiezan a convocar para dirigir proyectos de graduación universitaria, que me encanta y lo hago con muchísima felicidad, porque es un gran desafío. Y me convocan a dirigir un proyecto de graduación en la Universidad del Salvador. Y ahí yo hago circular algunas obras mías, se interesan por la obra, las personas que están recibiéndose, la empezamos a ensayar, eran muy chicos, eran personas de 24, 25, 26 años para los personajes. Entonces hacemos una reversión de la obra adaptada a esos cuerpos, a esas edades. Este mismo elenco que viste vos, eso lo hizo hace 10 años. Uy, qué bueno, qué Cumplimos experiencia. 10 años y volvimos, hicimos la versión original, también, bueno, un poco reescrita, pero porque había que actualizarla, básicamente. Sobre todo el humor, y eso había quedado un poco viejo. Pero entonces es el mismo elenco, 10 años después, haciendo la versión que no pudimos hacer en su momento. Contá de qué va la obra. La obra es muy sencilla, tiene una hipótesis que es que entre lo privado y lo público se arma una especie de call center municipal de atención al suicida y básicamente es la historia de las personas que trabajan en un call center, solo que la misión que tienen es atender a personas que están pensando en suicidarse. Es muy cómica la obra. Sí, pero Tiene mucho humor. sí, pero hay muchos temas que aparecen que tienen Sí. que ver con los vínculos, con el poder hacer, con los miedos. Sí. Tiene un dispositivo que es muy efectivo en ese sentido, que es que la historia se cuenta de lunes a viernes en el call center, o sea que son 5 episodios, y eso hace que te permita variar mucho la actuación, los estados. Porque hay algo de lo que se condensa, de lo que se edita en el tiempo, que se condensa. Entonces, eso permite esa cosa vertiginosa que tiene el material de pasar por muchas cosas, ¿no? ¿Te puedo preguntar Sí, claro. en qué es lo que tuviste que actualizar del humor? Porque es un tema como que Mirá, está muy hoy en día. sí, no, es tremendo. Había mucho humor que tenía que ver con lo que ahora llamamos gordofobia, por ejemplo. Había un personaje que estaba como un poco obsesionado con la obesidad de las personas y se quejaba todo el tiempo. Y eso hace 12, 13 años nos resultaba gracioso y ahora no resulta gracioso. Claro. Más allá de
de los cambios que estamos teniendo, yo creo que están buenísimos. Lo que pasaba es que había dejado de ser gracioso, entonces había perdido efectividad. Entonces, Claro. Y los vínculos de pareja también cambiaron mucho, y Sí, se habla bueno. mucho de los vínculos de la pareja. Yo no te pregunto mucho porque quiero que digas lo que vos por ahí No, querés igual. contar. Me interesa mucho esto que escuché decirte, que te gusta no quedarte con un lenguaje poético, sino que probar y experimentar distintos. Vamos a hablar después de esto. Dale, Porque perfecto. generalmente, bueno, los distintos dramaturgos o directores que están acá, que admiro, todos los que han estado, los admiro enormemente, eligen como un camino, un lenguaje, lo llevan, lo exploran y lo siguen explorando, pero tienen como un camino. Y vos no, así que nos vas a hablar acerca de eso. Nico, Señora. bueno, contanos por Gaby. favor esta novedad. Y bueno, todos los que estamos en el Teatro Independiente estamos muy agradecidos porque, bueno, puro corazón lo que haces. Bueno, el tema es así. Yo nunca me vinculé profesionalmente como una actividad principal a la cuestión teatrera, a la cuestión del teatro. Fui público toda la vida de teatro hace 40 años. Hice una experiencia con Hugo Midón cuando tenía 16 años, porque yo en ese momento uno nunca deja de ser, pero era músico, tenía una banda y qué sé yo, hicimos la música de una obra de teatro dirigida por Hugo, cuando Hugo recién hacía sus primeros pasos. Después él hizo toda su carrera con el maestro Gianni, con Carlos. Bueno, y esta vinculación con el teatro siempre muy ligado a lo que se dice el teatro independiente, el teatro no comercial. Bueno, y desde hace unos años, desde hace unos 10 años, primero siempre me gustó mucho escribir, por mi profesión. Yo era un consultor en estudios de opinión pública y de mercado, las famosas encuestas que se dicen ahora, y yo tenía un género literario que era el reporte de los estudios. Eso era un género. ¿Por qué? Porque no era artístico. Había que remitirse a datos, tenía que cumplir con ciertas características de neutralidad. Entonces siempre me gustó mucho escribir. Y bueno, hace 10 años más o menos empecé a ejercitar o a desarrollar lo que sería la divulgación o el apoyo del teatro, especialmente el teatro independiente, en un programa de radio, primero como columnista. Pero lo que me interesa un poco destacar es, estos últimos 10 o 15 años, digamos, ha habido un desarrollo obvio para todo el mundo de lo que son las redes, las plataformas, el espacio virtual. Y eso generó una cantidad enorme de problemas y de cambios desde el punto de vista social, pero también generó una serie de hechos nuevos que podemos nombrar como cierta democratización o cierta posibilidad de expresión de la palabra a personas que no tenían ese espacio. Hoy el famoso circuito de la comunicación entre emisor y receptor, de Humberto Eco y ese tipo de cuestiones, hoy se ha reespecificado porque los receptores son también emisores. Esa dicotomía de emisor-receptor está muy diluida y la llamamos un poco emiceptores, ¿no? O sea, son generadores de contenido. En una cuestión mucho más amplia, porque de alguna manera el rating de televisión, por ejemplo, es una presencia viva de los receptores. O sea, la pauta de rating se negocia en nombre nuestro, que somos los que damos o no. Bueno. Entonces, la cuestión esta, empecé a escribir, empecé a desarrollar, y me di cuenta que había una cantidad enorme de personas que con mayor o menor rigurosidad, con mayor o menor interés, escribían y daban cierto apoyo desde el punto de vista de difusión al teatro. Entonces, bueno, en este último tiempo se me ocurrió un poco la idea de ver de qué manera nosotros, primero, respetando absolutamente a los periodistas de espectáculos, de cultura profesionales que se han formado para eso, que se dedican profesionalmente a eso, que trabajan para algún medio específicamente para difundir o promocionar de algunos espectáculos, se me ocurrió que podíamos, todo ese segmento que no tenemos, que somos independientes, una cantidad enorme de personas que escriben bárbaro, que hacen, más que ponerle 3 Gabrielas a una obra o 2 Gabrielas, emiten un juicio estético, emiten un juicio de valor, digamos, ¿no?, sobre lo que están viendo, pero no si le gusta o no le gusta. Una vez a mí Carlos Rottenberg me dijo, el teatro que yo más produzco no es el que más me gusta, te autorizo a decirlo cuando quieras. Entonces, él
tiene un perfil de consumo de teatro que no necesariamente es el que sostiene profesionalmente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, para darle la noticia, vamos a hacer el día 20 de septiembre a 18 horas. A las 18 horas, ya ella también estudia. En la tertulia. En La Tertulia, que es un teatro que queda en, quizás lo conozcan, Gallo 826. Yo por el glóbulo que siempre decís. Claro, yo porque el glóbulo a veces me falla. Sí, una vez que cumplí los 40, ¿viste cómo pasa? Entonces, vamos a hacer el primer EDIT, el Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro. Quiere decir, todas las personas que escuchan hoy el programa o que van a verlo en las redes, que tengan algún interés, que escriban, que tengan su blog, que apoyen la actividad especialmente del teatro independiente. Especialmente digo porque no vamos a crear otra grieta, nosotros somos divulgadores independientes de teatro. Que nos interese más el teatro independiente, es una cuestión de cada uno, o que vayamos más al teatro oficial o al teatro independiente que al teatro comercial, es una cuestión de cada uno. Nadie cierra la puerta a nadie. Pero sí va a ser el primer encuentro para ver si podemos lograr algún tipo de intercambio, algún tipo de enriquecimiento, algún tipo de mejora en ese aporte. En el sentido de poder emitir una opinión. A veces uno lee, son todos los actores geniales, todo el director es genial, la luz es genial, y sabemos que la realidad no es así, digamos. Nosotros no tenemos ningún compromiso y podemos. Y también sabemos que por ahí no es todo genial, pero siempre hay algo que te queda en el cuerpo, claro, que te abre la cabeza. Sí, y una cosa que no quiero olvidarme, nosotros no podemos jugar con el trabajo de nadie, como se pasó, bueno, ustedes seguramente lo citan, había algunos críticos, no voy a hacer nombre, pero había algunos críticos que te podían arruinar un espectáculo, por la opinión, el público que los leía, si él te bajaba la banderita. Claro. Yo lo digo, esto sí es personal, yo cuando tengo un aporte para poder hacer, se lo digo al director, se lo digo al actor si lo conozco, y le digo, me parece que acá, a mí, modesto entender, podría pasar esto. Claro, y no deja de ser una opinión. Una opinión de enriquecimiento del trabajo. Exacto. No de Perdón, Nico. Hernán, ¿tenés a mano esta invitación? Y después nos vas a hablar de una película sin Julie. Sí, claro. Después de Luca Vive, X solo para mujeres. Si sos mujer, llámame. Realizo todas tus fantasías. Estoy en el Teatro Alambique. Griveo 2350. Jueves, 14-21 horas. Un abrazo muy grande para Viva el Teatro. Bueno, volvemos aquí. Gracias por la invitación. Contanos tu experiencia personal, ¿no? Cuando fuiste a ver de chiquita La novicia rebelde y este espectáculo, ¿cómo nace y de qué va? El espectáculo nace porque Monina Bonelli, que es muy amiga, era la programadora de la sala La Redonda del 25 de mayo. Otra enorme talentosa. Maravillosa, sí. Se estaba cortando el pelo con mi marido y me dijo, ¿querés tener la sala para agosto del año pasado? Y le dije, sí, bueno, ¿qué querés hacer? Le digo, no sé, déjame pensar, ¿tenemos el piano? Sí. Convoqué a Fernando Albinarrate, a quien conocía de antes, un músico maravilloso, que ya habíamos hecho una obra de él, un par de obras con él. Y le digo, Fer, tenemos sala, tenemos piano, algo tenemos que armar. Bueno, contame de tu bisabuela, contame. Sí, yo tiraba un montón de repertorio. Y tenía escrito yo una idea que se llamaba The Sound of Julie, el sonido de Julie, y era la historia de una niña que pasa por algún trauma en su infancia, pero que era muy fan de Julie Andrews y que se encerraba en ese mundo para poder zafar, digamos, de su historia. Tengo este monólogo escrito, lo llamo a Julio Pano y le digo, Julio, tengo músico, tengo sala, estoy yo, no sé qué vamos a hacer, pero me gustaría que me dirijas. Y le dije, tengo escrito este monólogo. Bueno, se lo pasé a Fer reescribió lo que vos viste el otro día, sí, que es una dramaturgia hermosa, y está un poco ligada a la historia de él y mía. Él también fue muy chiquito a ver La novicia rebelde y se enamoró de ese personaje de Julie Andrews, como muchos de los niños de esa época. Mi hija vio la película 200 veces. Y a mí lo que me gustaba era la idea de poder homenajear a esta mujer que había personificado tanto a Mary Poppins como a María von Trapp, dos Marías, y que ese rol de niñera o institutriz había sido formador de mucha gente de mi generación, que yo veía que muchos la admiraban y que
nada, ¿quién no había querido correr con los niños en los Alpes o saltar los escalones o subirse a ese carruaje? Y entonces, bueno, como te digo, Fernando escribió la historia basado un poco en lo que yo tenía, en lo de mi bisabuela, que fue mi tía abuela, que fue una profesora de inglés solterona, que se educó con becas en el extranjero, y armó esta historia maravillosa que originalmente era como 25 páginas. Yo dije, este monólogo va a ser 3 horas, va a ser un horror, más todas las canciones que queríamos mechar. Y bueno, con Julio lo agarró él y empezó a hacer que cada etapa que se narraba fuera contada por el personaje en esa edad. Es decir, que la niña de 6 años fuera yo a los 6, a los 13, a los 18 y después ahora a una edad más madura. Es muy hermoso cómo vas cambiando los personajes y digamos, las voces y demás en acción. Cómo te pones ese texto en el cuerpo y ahora compartinos, cantanos un poquito de algo, que bueno, no sea la que con la que despedimos el programa. Pensaba que podía cantar y hay una canción muy linda que es de La novicia rebelde, que ella dice que cuando soñaba con el capitán Von Trapp y ese primer beso en ese gaseo, y ella dice: Perhaps I had a wicked childhood, perhaps I had a miserable youth, but somewhere in my wicked, miserable past, there must have been a moment of truth. For here you are standing there loving me, whether or not you should. So somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Uy, qué hermoso, bravo. Michelle, volviendo al Hijo Eterno, ¿nos contás un poco la historia personal del autor? Esto que cuando pudo aceptar, bueno, contalo vos. Bueno, fuerte no, eso. un poco lo que contaba antes, ¿no? La obra va de esto, Cristóbal Tesa es un autor brasilero que él cuenta su vida en esta obra. Y para mí es muy importante eso, porque hay momentos de la obra que son un poco descarnados. Incluso cuando lo leí por primera vez y cuando hice las primeras funciones tenía momentos donde me daba miedo poner en mi boca esas palabras, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo y teniendo acercamiento con gente que ha venido a ver la obra y que ha tenido la vivencia personal de tener un hijo con algún tipo de discapacidad en los años 80, por ejemplo, o más actualmente, la devolución es de muchísimo agradecimiento porque claro, al él contar su vida, en realidad está contando la vida de mucha gente. Sí, lo que es muy profundo es esto de que cuando él pudo aceptar, digamos, esto que le pasaba con su hijo y demás, corregime si me equivoco, porque por ahí tengo mal la información, cómo él pudo publicar y su libro después se tradujo a distintos idiomas y pudo florecer cuando él pudo aceptar. Y eso me parece que es muy profundo, es un mensaje muy fuerte también, o algo que, no sé. Bueno, sí, es un poco como te contaba antes, justo ahí hacia el final de lo que te venía contando, que tenía que ver con que lo que yo me fui dando cuenta a partir de la pandemia es que la obra habla mucho de cómo nos cuesta aceptar la realidad que se nos presenta y cómo muchas veces, como por ahí ella contaba que le ocurrió con ese casting que finalmente no pudo terminar haciendo, o a mí me ocurrió también. Yo me acuerdo la primera vez que firmé un contrato con una novela, se me cae esa novela, y entonces, pero tenía 3 meses que me los tenían que pagar porque ya había firmado el contrato, entonces con había comprado guita, la bicicleta también. Con esa guita me voy a Brasil de viaje y alucino con Brasil y vuelvo y me pongo a estudiar portugués y termino laburando en novelas en Brasil. Y digo, cómo la vida te va llevando, sí, y cómo estas cosas que uno en general las recibe, claro, con tensión y con ganas de quitárselas de encima, cuando uno las asume, no siempre, porque tampoco vamos a ponernos, sí, en ese mensaje, pero muchas veces tienen un regalo detrás. Hay como un tesoro de donde uno puede asumir esta situación, y en el caso particular de este autor es como muy claro, porque él cree que su hijo lo aleja de toda su fantasía de reconocimiento que él tenía. Y por eso también cobra otro sentido el título de la obra, El Hijo Eterno. ¿Quién es el Hijo Eterno? ¿Es aquel hijo o es este hombre, claro, que no se, claro, asume? Y cuando él finalmente asume quién es y asume sus miserias y puede volcarlas en papel,
se convierte en ese autor que él siempre había deseado ser, porque gracias a esa novela que él escribe, se vuelve reconocido internacionalmente, se hace una película, se hace una obra de teatro en Brasil, ahora en Argentina. Pero claro, lo más lindo de todo es que esto que yo te cuento y que interpreto y que hemos incorporado de alguna manera a la obra como un epílogo, no es parte del texto. El texto termina donde él termina contando su vida. Es algo que surge a partir de lo que la vida le terminó dando, a partir de ese momento donde él acepta. Una maravilla. Y coincido con vos, que siempre hay un tesoro escondido, que si uno en vez de atacarse, bueno, es porque el universo nos está... Eso fue un puntapié para que pasara otra cosa mejor. Total. Lo que pasa es que como uno se ataca y entonces no puede recibir lo que viene. Andrés, ¿nos hablas un poquito de que no te quedas en un solo lenguaje? Sí. Esa búsqueda. Sí, no, es medio... lo asumo un poco como decía acá el compa. Lo asumo como una búsqueda, pero es lo que me pasa, en realidad. Intento. Claro, yo entiendo que la generación mía, de los dramaturgos y dramaturgas de mi generación, nos dimos cuenta en un momento que ya no existía esto de Aleso, Fernández, Gandolfo. Ya estaba todo mucho más fragmentado. Somos hijos de los 90, de la fragmentación. Y entonces buscar una estética para perpetuarte en la vida y defenderla como si fuera banderas ideológicas no tenía demasiado sentido. Claro. A la vez aburre un poco hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me fue saliendo... Es una diferencia cuando se dice qué importante, cuánto cuesta construir una voz y después cuánto es necesario que esa voz también se reespecifique y se vaya enriqueciendo. Sí. Porque si no, viste, pasa como con algunas películas, por ejemplo, empieza una película de Woody Allen y no hace falta ver, escuchar la música y decir, esto Es seguro que es Woody Allen. claro. Entonces, más o menos es más, y es Woody Allen, o sea, quién puede discutirlo, ¿no? Pero tiene como cierta repetición que ya más o menos vas preparado a ver un Woody Allen, ¿no? Claro. Sí, Bueno, eso, sí, hay a eso algo me de refiero. eso. Generacionalmente yo entiendo que... Pero lo veo también en el campo, digo, los compañeros, las compañeras que trabajan, ¿no? Uno no ve ya como esta cosa de lo que podías decir antes, ure, no sé, como, bueno, Claro. ure, así, pa. Claro. ¿Qué yo, viste? Tuviste obras con muchos éxitos, premiadas y demás. Y ahora que nombrás lo del campo, eso que decís que en el campo que hay mucho material, porque Sí, hay claro. mucha violencia tapada. Sí. Ahí hay un tema social importante. ¿Podés compartirnos Sí, esta? yo mi primera obra, que fue Llanto de Perro, que fue como... Guau, todavía sí. se sigue haciendo. Es una obra notable porque no es una genialidad ni mucho menos, pero resuena y siempre hay una versión en algún lado. Como, viste, sí son, no sé, en Uruguay, pero se hacen Chaco, se hacen Corrientes. Desde que yo la estrené en 2005 nunca se dejó de hacer la obra. Maravilla. Muy notable. Y no es o sea, es mi primera Pero obra, no es floja la pero- obra en sí, o sea. Bueno, no es Pero- floja. No, sí, Bueno, pero es no decir, es- ahí no ya es un te salió el gran dramaturgo texto. que le dio un caño al Leído dramaturgo. desde ahora, decir, no es un gran texto, hay también mucho azar. La historia es, yo la escribí cuando me vine a estudiar acá, del campo acá. Había como una mirada muy bucólica, ¿no? De Sí. vivís en el campo, podés dejar la bicicleta, no te roban la bici, entonces está todo bien. Y la verdad que en las provincias, los lugares chicos, se ve mucho más la violencia. Había una violencia contenida y explícita en esa época, por lo menos. Yo creo que ahora probablemente haya mejorado. Digo, la mujer del peluquero le fue infiel al peluquero en mi pueblo Bien. y el tipo la rapó. Sí. La rapaba. Ese era el castigo, era un castigo social, tipo Dogville, ¿viste? Sí, Estoy hablando de un pueblo de 2000 y pico de habitantes. famoso Y no pueblo estás chico hablando dijeron, del siglo claro, pueblo pasado. chico Y no dijeron estás grande, hablando ¿no? del siglo pasado. En realidad, claro, ahí, como Y bueno, al borde. al borde. Pero quiero decir, y eso estaba aceptado socialmente. Y era hasta casi una gracia. Qué Y horror. uno lo mira desde acá y es terrible, ¿no? Pero a la vez, yo, escribí la obra pensando en eso, como en la idea de, acá en Buenos Aires piensan que hay mucha violencia, qué sé yo, pero en el campo, en los lugares chicos también, de otra manera, que no te roben la bicicleta no implica nada, que puedas dejar la puerta abierta. Pasa que la violencia está en la matriz socioeconómica Claro. y cultural Sí, de nuestro país desde sí. el matadero para acá, Y claro, sí. o sea, Bueno. desde el siglo XIX para acá. Andrés, es un los que tema. Perdón, los que disculpame. quieren tomar clases con vos,
yo sé que das en la universidad, pero digamos en forma privada, supervisiones. Mirá, me escriben por redes, sí. por Instagram, Dramaturgia Binetti. Ahora estoy no tengo lugar, la verdad, por suerte, están todos agotados mis talleres, pero me escriben por redes y ahí yo contesto. Y si no, póngale un ojo, yo doy clases, que es gratuito y es espectacular, en la Diplomatura de Dramaturgia del Paco Urondo, de la Universidad de Buenos Aires. Es un lugar muy, muy interesante para estudiar dramaturgia, porque toda la parte teórica la absorbe la universidad. Entonces tenés a Dubati, tenés a Pame Brown, a Malala González, o sea, tenés docentes de mucho peso y camino. Mucho peso, muy enfocados en la dramaturgia, en las materias. Y después está Javier Dolte, estoy yo, está Sol Rodríguez Iván, está Mariela Asensio, como a las prácticas. Divino. Nico, tenemos algo en común. Quiero agradecer públicamente que cuando yo edité mi primer libro en época de pandemia, ¿quién no pasó por la pandemia? Todos textos que fueron escritos con la supervisión de mi amado maestro Ricardo Monti, que tenemos algo en común que ahora te voy a preguntar. Quiero agradecer públicamente que él guió todo ese Zoom y apoyó y leyó mis locuras. Sí, fue una época difícil porque también el aislamiento, digamos, en el cual teníamos que estar, no había teatro, no se podía ir al teatro, y nosotros en ese momento, bueno, además de que tuve el honor de que Gaby me invitara para hacer un poco la presentación virtual del libro, una cantidad enorme de gente hubo, sí, que se prendió. También hicimos en ese momento un ciclo que yo guardo con mucho cariño y lo quiero contar, que se llamó ETEA, el hacer del teatro, sí, que era por Zoom invitar a directores, algunos actores, pero más que nada directores y dramaturgos, a hablar, no a hacerle una nota a la persona, si bien siempre se derivaba, sino hablar específicamente de una obra, de cómo había sido ese proceso de la escritura, digamos, o del texto escrito, a la puesta en escena. Entonces, tuvimos como 30 y pico de reuniones en ese momento, y aparte solidario, porque ella paga para juntar dinero. Colaborábamos en ese momento, no sé si se acuerdan, de un emprendimiento de Mosquito Sancineto, que era Artistas Solidarios. Sí, total. Bueno, nosotros todas las semanas le dábamos, no voy a decir ahora los montos porque suenan irrisorios, claro. Sí. Pero todas las semanas colaborábamos, era una acción solidaria. Nico, y La oscuridad de la razón de Monti te voló el bocho y ahí empezaste con el teatro, ¿no? Dirigida por Jaime Kogan. Ese fue el antes y después. Yo el día que fui a ver La oscuridad de la razón al Pairó, con dirección de Jaime, el maestro Dubati, Jorge, tiene un término que a mí se lo escuché por primera vez decir a él, que es: quedé despalabrado. Yo salí y no podía hablar del teatro. No podía hablar, me quedé un rato largo. No había entendido nada de la obra, pero nada. No supe en ese momento ni de qué me hablaba, de qué me quiso decir, ni nada. Pero yo ahí vi que algo pasó. Virginia Innocenti, Leonardo Sbaraglia, Felisa Jenny, Rita Cortese, había un elenco extraordinario. Bueno, en el Pairó, que amo, y estuve mucho ahí yo también. Con dirección de Jaime. Yo le había conocido a Jaime por otras razones distintas que no tienen nada que ver. Pero, entonces, bueno, ahí empezó como una mirada, a reconfigurar la mirada. Uno va al teatro, como se dice, ¿no? A reconfigurar la mirada, a ver cuerpos y a reconfigurar la mirada. Bueno, y ahí se inició. Después, con el paso del tiempo, cuando Monti escribe creo que fue su segunda o su primera novela, que se llamó La Creación, un libro hermosísimo. 30 años. Claro, yo tenía en ese momento el programa de radio y le fui a hacer una nota a su departamento de la calle Vitt. Entonces fui amoroso, un tipo extraordinario, le conté. Entonces le dije: mira, yo te quiero decir algo. A mí me cambió mi mirada. El teatro fue un antes y un después cuando yo vi La oscuridad de la razón. Espera. Se fue adentro a un otro lugar, trajo los manuscritos, cuadernos negros cuadriculados, yo tapa 3 o 4, donde me mostró los manuscritos. No se me cayeron las lágrimas por esta cuestión. Así que esa fue una experiencia que siempre le conté a Gaby, como muy fuerte. Al poco tiempo 3 años yo también con él, era un ser extraordinario. Solo escribías, estar esos encuentros, yo digo, bueno, lo amo. En otras vidas habremos tenido otro vínculo. Chicos, digan algo que quieran contar, porque quiero cerrar con un tema de Lucila.
algún proyecto? ¿Te vas a filmar, a grabar? Recordar que son las últimas 2 funciones, los sábados a las 20:30 en el NUN. Luego iremos para Montevideo, para Uruguay, tenemos una función allá. Estaremos un poquito de gira por el interior, es la idea. Pero bueno, sobre todo que aprovechen esto, estamos desde febrero y llegamos al final de esta temporada, así que aprovechen para venir. Las entradas por Alternativa Teatral El Hijo Eterno. O también en la boletería las pueden comprar. También en la boletería, sí, pero bueno, es más cómodo, la sacás antes, estás tranquilo, tenés tu lugar. Perfecto. Yo invito a todos los divulgadores vocacionales e independientes que se dediquen a la divulgación de teatro el miércoles 20 de septiembre a las 18 horas en La Tertulia Gallo 826, a que se acerquen y escriben para informe o lo que sea a teatroteatra@gmail.com. teatroteatra@gmail.com. Lucila. Y yo les puedo invitar a que vengan los sábados a las 21, después de que terminen de verlo a Michelle, en Hasta Trilce, Masa 177, una película sin Julie. Andrés. Bueno, también. Cuando tengan un rato, pasen por el Teatro del Pueblo, sábados 22 horas, todos saltan, están bien, nadie mejora. La van a pasar bien, queremos. Bueno, muchas gracias por estar, chicos. A vos. Gracias a los oyentes, gracias Radio Sónica, Hernán. Viva el teatro siempre. Y presentala con la canción que nos despedimos. Bueno, esta canción es de Fernando Albinarrate y la canta el personaje que sería una especie de Julie Andrews y la niña cuando está obnubilada por ella. Muchas gracias. An old new friend, una vieja nueva amiga. An old new friend, con quien recorrer la voz, con quien cantar, desde un disco hasta una almohada, desde el cine a la ventana, desde un pájaro hasta el sol. An old new friend, una vieja nueva amiga. An old new friend, que no sabe ni quién soy, con quién hablar, del inglés al castellano, de los pies hasta las manos, de un agudo hasta la tos. Pasó por mí cuando lejos en Salzburgo, disfrazada con cortinas, nos cantaba el do re mi. Después bajó desde el cielo en un paraguas y abrazado un barrilete, en su nube me caí. Let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring. Y desde allí, esta vieja nueva amiga dialoga en mí, con su vida y con su voz. Crecí, cambié, y mi infancia ya es historia, pero adentro en mi memoria